Es un tema cortito y se derivan de los temas que estamos viendo ahora. Con esto solamente un refuerzo, como hemos visto de los ketólidos para los macrólidos. Solamente una cosita, nada más. ¿De dónde salen las estreptogaminas? Estamos hablando de estas dos, la quinopristina y la dalfopristina. Obviamente son nombres que no se escuchan con frecuencia aquí. Pero considerando que les faltan unos años para salir, y esperemos que ustedes salgan, por ejemplo, a Europa, tal vez sí tengan que saber estos nombres. Resultado a la necesidad de nuevos antimicrobianos contra gram positivos resistentes a los medicamentos o antibióticos que ya utilizamos. Así que son tus nuevas herramientas. Lo que tendría que estar para ti como la opción 4 o la opción 5 tal vez. ¿Cómo actúan? Interfieren con la síntesis de proteínas y muy relacionados con los macrólidos y lincosaminas. ¿Por qué se relacionan con estos? Por el lugar de acción, las subunidades 50S y 30S. ¿Por qué estoy hablando de esto ahora? Porque acabamos de tocar este tema, las lincosaminas. Alternativa para tratamiento por vía endovenosa de infecciones por gram positivos, sensibles y resistentes. Entonces, de nuevo, de toda esta presentación hay tal vez una o dos preguntas en las más de 80 que ya subí. ¿Dónde están la mayor cantidad de preguntas? En los temas grandes, macrólidos, cefalosporinas, penicilinas. Estos son grupos derivados que se parecen a los anteriores. Este grupo empezó a estudiarse desde el 53. Estamos hablando de la estreptogramina A y B. ¿De dónde se han desarrollado? De la macrolactona poliinsaturada. Vamos a quitar esta línea que dice ocultar para que vean que ya del 55 al 99 hemos tenido formas preparadas como la virginiamicina y la prueba de la dalfopristina. Son los nombrecitos que estaban aquí arriba. Entonces vamos a desarrollar estos. Estos componentes que estaban como estreptogramina, componente A y B, actúan sobre estos microorganismos. Aquí está el Streptomyces, el Virginiae, el Diastatius. Estas son algunas bacterias que de por sí son un poco más raras. ¿Y por qué son raras de escuchar? Porque primero, no son muy frecuentes, y segundo, son muy resistentes a los medicamentos que ya se utilizan. No van a utilizar sus medicamentos por ahora, pero en el caso de que apareciera alguna de estas bacterias, tienen que aprender algunos de estos antibacterianos. ¿Qué grupo estamos viendo ahorita aquí? El tercero, estreptograminas. Hablamos de la estreptogramina A y B. Algunos de estos medicamentos actúan sobre la subunidad A, la que hemos visto que en el neumococo permitía la adhesión a los tejidos. Entonces hay que empezar a ver esta parte. Le repito, hay una o dos preguntitas que voy a sacar de este tema. Primero, porque son bacterias raras. Segundo, son infecciones que ustedes no van a ver con frecuencia. Pero esperando de que esto salga para cuando ustedes egresen, tal vez vayan a ver esto. Analicemos las estreptograminas. El principio que se modifica para ver la tipo 1A y la 2B es la pristinamicina. ¿Qué medicamentos se derivan de esta? La quinopristina y la dalfopristina. La dalfo se relaciona con la estreptogramina tipo B. Y la quinupristina es una macrolactona peptídica o estreptogramina tipo A. Su actividad bacteriana es limitada, así que estamos hablando de usos casi específicos. Acuérdense de eso. Su actividad juntos habla de sinergia, así que pueden utilizarse combinaciones para potenciar su efecto. En la presentación o preparación de parenteral, la relación promedio va entre 30 de tipo A y 70% del tipo B. Ahí hay una pregunta escondida. Así que, quitando la parte química, veamos el mecanismo de acción. Unión irreversible a la subunidad 50S. Estamos hablando de esto, irreversible. La quinopristina lo que hace es inhibir la elongación de la cadena. Y la dalfopristina interviene con la peptidil transferasa. Pero al actuar sobre la subunidad 50S,
Estamos viendo que se parece a los otros dos, a los macrólidos y a las lincomicinas. Aún así, hay bacterias que pueden hacerse resistentes, basados en los mismos principios. El gen que hemos visto en el tema anterior, ERM. Bien. Esa es la parte importante. En cuanto a las dosis, están viendo aquí concentraciones. Recuerden lo que hemos visto hace rato, una variación que va del 30 más 70 para la combinación de estos dos medicamentos. Hay una buena distribución, amplia en tejidos. En los macrófagos hablamos del 30 a 50 veces más, así que puede atravesar y entrar incluso dentro de los macrófagos. No atraviesa el sistema nervioso central y cruza muy poco la placenta. Son dos cositas básicas de este grupo de medicamentos. El metabolismo es hepático, así que habría que ver si el paciente tiene daño hepático para dar hepatoprotectores. Aquí sí. La eliminación renal es pequeña. Aquí tienen las dosis, las curvas de eliminación, pero vayámonos a la parte de las indicaciones. Las preguntas del examen. Espectro antimicrobiano. Primero, actúa tanto como bactericida como bacteriostático. La sensibilidad bacteriana es menor a 2 microgramos por mililitro. Así que la concentración inhibitoria mínima es menor a 2. ¿En quiénes se va a utilizar? Ese es el espectro reducido. Apréndanse esto. Enterococcus faecium sensible y resistente a vancomicina. ¿En qué habíamos quedado de la vancomicina? En que está entre tus últimas. Cuando encuentres un enterococo resistente a vancomicina, recién podrás pensar entonces en esto, streptograminas. Staphylococcus aureus sensible y resistente a meticilina. La clave está, aquí es cuando empecé a pensar en este grupo de, ¿dónde debería estar este grupo de las streptograminas? En técnicamente tus penúltimas opciones. Lo que pondría al final sería la vancomicina. Desde el grupo de los macrólidos, por ejemplo, hemos visto otros grupos como el imipenem, el cefopenem, y después de estos están las streptograminas. De esa forma se tiene que utilizar, siempre después de haber hecho un cultivo y un antibiograma. Esas son las indicaciones. Aquí tienes otras. Entre bactericida y variostático, ambos efectos, a dosis menores a 2. Aquí tienes otra lista. Entre estas, ¿cuáles han trabajado ustedes? Tal vez la histeria, los estreptococos, la moraxella. Moderadamente sensibles. Incluso ya hay resistencia a ellos. ¿En quiénes? En Neisseria gonorrhoeae, meningitis, clamidia, micoplasma, ureoplasma. Estamos hablando aquí de problemas o infecciones urinarias. Sé que hay mejores opciones. Para Neisseria y meningitis, obviamente hay mejores opciones. Aquí vamos cepas sensibles y resistentes. Ejemplo. Staphylococcus aureus meticilinos sensibles. De más de 3.296 cepas, ¿cuántas son susceptibles al medicamento? 99.7%. ¿Cuántas son resistentes? Una. Entonces, vayan viendo cómo las cepas van cambiando y lastimosamente se va creyendo resistencia. Pero en algunos casos podemos mantener valores que son normales o inferiores a 2. Pero hay varios tipos de cepas. Así que estamos importantes. Para el neumococo, aquí estamos viendo dos grupos de cepas. Y en ambas modalidades, dependiendo de la parte de los cromosomas que puedan tener las mutaciones, podemos ver todavía susceptibilidad del 95 al 98%. De estas, ¿cuántas podrían ser resistentes? Tal vez una o dos de ese grupo de bacterias. Así que es una buena combinación. Me sirve bastante bien para varios de estos. Pero no tiene que ser de nuevo mi primera elección. Si no voy a empezar causando problemas. Aquí estamos viendo meticilinos sensibles, por ejemplo, o meticilinos resistentes. Y las dosis para llegar del 50 al 90%
Fíjense que van variando muy poco. Se trata de mantener estos valores así de pequeños. La misma dosis de 0.5 me sirve para Staphylococcus aureus meticillinos sensibles, resistentes y eritromicino sensibles. Es una excelente dosis. Pero estos son cultivos hechos in vitro. No es el mismo. Este grupo de medicamentos tendría que estar después de la banco. Así que veamos cómo han hecho ustedes su ordenamiento. Para lo que ustedes fecalis, por ejemplo, no hay que considerarlo. Los valores van de 4 y 8. Es demasiado comparado con otros medicamentos que se pueden utilizar. ¿Por qué es importante esta parte en el tema? Hablamos de sinergia o potenciación. Si tuvieras una infección por Staphylococcus aureus, eritromicina resistente o sensible, por ejemplo, la dalfopristina por sí sola necesitarías una dosis de 1. La quinopristina por sí sola, una dosis de 2. Pero al utilizarlas en combinación, la dosis que darías de cada uno es de 0.5. Significa menos dosis para eliminar esta bacteria. Es lo que se trata de conseguir. Y es por eso que se habla de la sinergia y tienen que aprenderse esos dos nombrecitos. No es nada más. De nuevo, lo que es fecalis, en combinación las dosis siguen siendo menores. Pero en comparación con el resto, de Doctor, no se escucha. Doctor, no se escucha. Doctor, el audio se fue.
¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, Lo doctor. siento, me ha salido esto de evalúe la videollamada, es una tontería, pero se ha cortado. ¿Hasta qué punto han llegado de la presentación? En sinergismo de la quinupristina y la talfopristina. Ya. Son solamente 3 diapositivas, ¿ya? Esa imagen es para que te des cuenta de la potenciación que hay entre ambos, o sea, la primera pauta del sinergismo. A concentraciones más pequeñas de 2 medicamentos se logra un mejor efecto. Otro medicamento, el nombre correcto es sulfametil, ¡ay, se me ha escapado! Ya, pero es el otro donde hay combinación de 2 medicamentos y se reduce. Sí, pero son 2, hay que dar nombres como es combinado. Ese. Casi siempre ya te acostumbras a llamarle Cotri. Pero solamente es esa cosita del sinergismo. El resto son 2 cositas limitadas. Se utiliza después del abanco, acuérdense de eso. Después de hacer cultivos, después de hacer antibiogramas. Acuérdense de eso. Hagan su esquema y que sea entre las últimas opciones. Tal vez no lo manejen todavía aquí en Bolivia, pero lo van a manejar ustedes cuando salgan, o de aquí a un par de años si tenemos suerte de conseguir el medicamento. Como hay un poco de tiempo, veamos lo que son tetraciclinas. No es tampoco muy largo, pero vamos a verlo a modo general. Tiene de las complicaciones más estudiadas para nosotros, así que vamos a ver qué tal nos va. Sí o sí hay bastantes preguntas de tetraciclinas en los exámenes, porque son de las complicaciones más frecuentes que vas a ver a nivel del internado, así que aprendan esto como macrólidos. ¿Logran ver la presentación? Sí, doctor. Ya, entonces, empecemos. Hay que hablar de las tetraciclinas. De hecho, son antibióticos bacteriostáticos, para empezar. ¿Sobre en qué van a actuar? Sobre gram positivos y gram negativos. Algunos microorganismos intracelulares. La pregunta es, ¿cuáles? Ahí está una pregunta de regalo. ¿En quiénes vamos a utilizar? Hablamos de clamidias, de micoplasma, de riquecias. Y se utilizan también algunos parásitos protozoarios. Así que podrían repasar un poco lo que han visto de parasitosis para ver cuándo se indican estos medicamentos. Tienen bajo costo, así que es algo bueno. ¿Cuáles son los problemas? Niños y mujeres embarazadas. ¿Cuáles ya les he mencionado? La tinción amarilla de los dientes. Ahí tienes una, por ejemplo. Las interacciones con otros medicamentos. Esas son las preguntas que yo hago. Así que eso es lo que tendrían que revisar. ¿Cómo se relaciona la tetraciclina con otros medicamentos? Son las preguntas que van a encontrar como difíciles en este parcial. Fueron utilizadas como promotores del crecimiento. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué hechos se las daban a animales? ¿Qué causaba? Cuando se estudió se dieron cuenta de que destruía las bacterias permitiendo que los animales se nutrieran un poco mejor. Y al nutrirse, aumentaban de peso. Y por eso han empezado a estudiar estos medicamentos. Esto ya empezó prácticamente en la década de los 70. Cuando hablamos de las primeras tetraciclinas, se han desarrollado para los microorganismos como el Streptomyces aerofaciens, que se encuentran normalmente en el suelo, así que era un problema de infecciones frecuentes. Cuando hablamos de las tetraciclinas, tenemos que recordar a Benjamin Dugard, quien describió los efectos de los microorganismos y esta relación. El nombre que le dio fue clortetraciclina. ¿Cuáles vamos a tener que estudiar con ustedes? Esto. Por derivación de la oxitetraciclina, en el 50, obtuvimos en el 53 las tetraciclinas. Literalmente por la deshalogenización. Así que tenemos que ver qué acción tienen. Por esa acción de la deshalogenización, tenemos medicamentos de acción corta, como la clortetraciclina, la oxitetraciclina y la tetraciclina como tal. Si estos son de acción corta, los que se han modificado para que tengan acción prolongada, solamente tenemos 2, doxiciclina y minoxiclina. Los de acción intermedia son la demecloxiclina y la metaciclina. Y los de tercera generación, que van a manejar ya ustedes, son la gliciclicina y la tigeciclina. Glicenclicina o gliciclicinas
es una presentación separada. Podríamos ver hoy día, pero por problemas de la señal, creo que podemos ver con más cuidado la siguiente semana. Desarrollamos el primero para que sea fácil de identificar. Al ponerlo en orden cronológico, tal vez sea más fácil ver lo que son las primera, segunda y tercera generación. Aquí tenemos la clortetraciclina y el grupo de tetraciclinas. ¿Cuáles hemos visto que se desarrollan? La meticiclina y la doxiciclina. Y ya hay últimas como la glicilglicina. Yo creo que al ponerlo en orden cronológico ya es un poco más fácil entender las generaciones. ¿Qué son de por sí las tetraciclinas? Son compuestos relacionados con actividad antimicrobiana. ¿En quiénes? Microorganismos resistentes a cierto grupo. Los que tienen resistencia cruzada. Entonces, ¿en quiénes vamos a utilizar este grupo de medicamentos? Ya que la clortetraciclina fue el primer compuesto, al modificar el anillo de benceno hemos sacado todos los derivados. Esta parte es química. De nuevo, no voy a torturarlos con esto. Sería divertido, pero no vale la pena. Aquí tienen la estructura de los varios grupos. Analicemos su mecanismo de acción. Primero, actúan haciendo una difusión pasiva. Van a actuar sobre las porinas, o sea, las proteínas en las membranas. El transporte activo dependiente de energía se va a bloquear. Se va a ligar a la proteína 30S de los ribosomas. Así que este es el lugar de acción. Lo que tienen que acordarse es de ese pequeño cuadrito donde está la bacteria, los lugares de acción, y justo debajo los medicamentos que se utilizan para cada uno de estos puntos. ¿Cuáles hemos visto que atacaban la pared? Penicilina. Segundo, cefalosporinas. Tercero, banco. Son los tres palabritas que están justo en ese gráfico. Entonces, es una forma de acordarse dónde y cómo actúan. ¿Cómo van a actuar prácticamente? Aquí. Van a inhibir la replicación, bloqueando la transcripción del RNA y la translación en proteínas. Ahí es donde vamos a actuar con los medicamentos. Tiene la información genética que tiene una proteína. Para codificar se necesita una RNA. Se va a tener una proteína, están en sus unidades 30S, 50S, que van a permitir producir o replicar una proteína. Y es donde vamos a actuar con los medicamentos, atacando sobre ciertos puntos para inhibir la síntesis de proteínas. Ahí están palabras un poco más sencillas. Solamente para que recuerden la transpeptidación, la información de los codones. El codón terminador es el uga-uga. Eso tienen que haber aprendido en fisiología. Pero al bloquear esa subunidad, ¿qué es lo que estamos haciendo con un medicamento? Evitar nuevas proteínas. Ahí es donde actúa el medicamento. Tiene la subunidad 30S. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a bloquearla. Así de simple. Al bloquearla, no hay síntesis. Se acabó el problema. Ahí está. Esos estudios han sido hechos por actividad in vitro. Así que, de nuevo, no es exactamente la misma respuesta en pacientes vivos. Los antibióticos lipófilos son más activos que los hidrófilos, por lo que la minociclina es más activa que los análogos derivados de la doxiciclina. Ahí tienen una pista para una de las preguntas. La resistencia, lastimosamente, la van a adquirir las bacterias por la información que comparten debido a los plásmidos. Ya hemos visto esto en los anteriores temas, así que no hay por qué ahondar mucho en este tema. Hay por lo menos 33 genes responsables de resistencia a las tetraciclinas. 29 de ellos, hablamos de la familia o la resistencia de esta parte, TET. 3 de estos son de la familia de los genes que dan resistencia a la oxitetraciclina. En raros casos se deben mutaciones del ARN ribosómico. Así que se ha visto que Se entrecorta, doctor.
que solamente la parte ya. De nuevo, ¿me están escuchando? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Ahora sí, Sí, doctor. doctor, ahora Ya. sí. De nuevo, lo siento, pero está, está saltando demasiado. Esto No se le Está escucha, doctor. entrecortado, doctor. Está entrecortado. No se le escucha. Ya, ¿me escuchan? Sí, doctor. Ya, he vuelto a reiniciar la sala, Sí, doctor. así que antes de seguir, una pregunta. Veo 62 personas aquí. ¿Quiénes de ustedes son del grupo viernes? No me voy a enojar, pero quiero saber si están aquí. Si se está saturando porque quieren adelantar clases, vean lo que está pasando, por favor. No es ser malo, pero ya se ha colgado unas 3 veces. Ya estamos por acabar la parte de tetraciclinas. Vamos a repasar la parte de indicaciones. Pero obviamente el sistema está pésimo. De hecho, si la grabación se estaba dando hace un par de minutos, lastimosamente he dicho un par de palabras que ustedes no deberían escuchar de un docente. Espero que no se haya grabado eso. Pero si se ha grabado, lo siento, es por el sistema. ¿Están logrando escuchar? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Sí, doctor. De nuevo, si llega a colgarse, por favor, mándenme un mensaje, mándenme una señal. Cuando estoy compartiendo la presentación, no puedo ver ni la barra de mensajes ni nada. Ya estoy cansado de que me aparezca esa tontería de califique la videollamada, porque estoy poniendo la puntuación de 1 y estoy escribiendo cosas que molestan. Así que tratemos de terminar esto lo antes posible. Ya falta poco. Estos temas son repetitivos, así que se trata de repasar nada más. Esperemos que podamos terminar esto, si no otra interrupción más. Voy a avisar igual de los problemas del sistema, pero esperemos que ya no pase más. ¿Ya les aparecen las diapositivas?
Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, tratemos de Sí, doctor. terminar esto un poco rápido. ¿Dónde me sirven estos medicamentos? Cocos gram positivos. Estreptococo piógenes pneumoniae. La clave está aquí. Resistentes a penicilinas, también van a ser resistentes a las tetraciclinas. Aquí tienes ya una pista. Entre los bacilos gram positivos tienes el Corynebacterium, Listeria y Clostridium. Acuérdense de nuevo esto. Si esta bacteria es resistente a penicilinas, también van a ser resistentes a las tetraciclinas. Tienen que saber quiénes son. Estreptococo piógenes y Estreptococo pneumoniae. Ahí tienes tus pistas. Y la Listeria para los negativos. Entre los cocos gram negativos tenemos meningitis y gonorrea. Pero entre los bacilos que son gram negativos, tenemos Salmonella typhi, tenemos Brucella, Haemophilus influenza. Son los temas que ustedes están desarrollando. Al menos las bacterias más comunes por ahora. Ya el siguiente semestre trabajaremos en las otras bacterias. ¿En qué otros tienen actividad antibacteriana? Está de nuevo Actinomyces, Mycoplasma, tenemos Clamidia, Rickettsias y Mycobacterium. Vamos a desarrollar dónde actúan. La absorción se produce en el intestino delgado, así que estamos hablando de medicación de vía oral. ¿Cuánto? Alrededor de 500 miligramos. Se puede alcanzar un nivel sérico de 4 picogramos. Así que parece una buena concentración. La doxiciclina y la minociclina tienen mejor absorción por el tubo digestivo cuando los comparas con otros medicamentos. Así que son dos con los que podemos empezar a repasar. Las tetraciclinas se diferencian en función de su vida media. Así que los cambios que ha habido por los años de formación han permitido una vida media un poco más larga. En algunos casos hablamos de una dosis única en ciertas patologías. ¿Se está entendiendo? Acuérdense de eso, de dosis única. ¿Me están escuchando? Sí, doctor. Me están haciendo asustar. Distribución por los tejidos. Veamos dónde se puede utilizar. Se han conseguido concentraciones pequeñas a nivel de pulmón, hígado, riñones, líquido cefalorraquídeo, donde apenas alcanza un 10 a un 27%. Así que tampoco es de primera elección para infecciones a nivel de las meninges. La distribución de los tejidos. Esa es la pregunta. Las tetraciclinas atraviesan la placenta y se acumulan en los huesos y los dientes fetales. Por eso es que vemos de esa tinción o coloración amarilla en los dientes que puede pasarse incluso durante el embarazo. Acuérdense de eso porque siempre pregunto esto durante el examen de grado y se olvidan. Toxicidad. Puede haber anafilaxia, edema y puede haber la reacción cruzada de Sarris-Serxheimer, lo que ya hemos visto un poco en las penicilinas. Hay un problema que se llama la fotosensibilidad. También es característica de este grupo, las tetraciclinas. Hay una tinción azul o azul negruzca en las encías. Eso es secundario a los problemas de pigmentación en los huesos. Acuérdense de eso. Hay buen depósito en huesos y dientes. Hay características o preguntas claves aquí. Aquí están viendo unos ejemplos. Tinción gris parduzca o amarillenta en dientes. Casi el 80% de los niños que han recibido tetraciclinas, lastimosamente es casi estado permanente. Puede presentarse incluso en recién nacidos en forma prematuras. Vean la coloración o la tinción un poco más parduzca en la parte superior. Es por eso que dice acá, no administrar tetraciclina a mujeres embarazadas y tampoco a niños menores de 8 años. Esta parte me han escuchado, es la pregunta escondida. Sí, doctor. Sí, doctor. Listo. Hablamos de los efectos adversos. Gran parte son comunes. Problemas digestivos técnicamente para todos los medicamentos. ¿Qué vamos a encontrar? Náuseas, vómitos y con más frecuencia los cuadros diarreicos. Eso sobre todo. Puede haber cierta relación con pancreatitis, pero es sumamente raro. Sobre todo, quédense con lo primero. En la función renal, agravan la insuficiencia renal preexistente. ¿Qué significa? No darle a pacientes renales. No. En el hígado, particularmente en pacientes que reciben clortetraciclina en forma endovenosa,
Puede haber metamorfosis grasa. Significa que puedo provocar hígado graso. Esa es la pregunta escondida. La otra parte difícil de este tipo de medicamentos es que afecta el sistema nervioso y produce, por ejemplo, cuadros de vértigo o pérdida del equilibrio por el lugar de acción. También es una pregunta que suele hacerse en el examen de grado. Tienen más efectos colaterales en las tetraciclinas para hacer las preguntas que yo hago en los exámenes. Así que lean esta parte con cuidado. Las tetraciclinas son consideradas una categoría D. Hablamos de la información. Atraviesan la barrera placentaria. Así que ese es el peligro para dar a mujeres embarazadas y debido a la exposición en los huesos tampoco debe darse en niños. Es por eso que es una categoría D. Si fuera mi elección para mujeres embarazadas, sería mi cuarta opción de tratamiento. Se trata de eso, las categorías que se dan a los medicamentos. Es la tarea que están haciendo ustedes. Solamente van a tener que refinar sus tareas para aplicarlas en los siguientes cursos. ¿Qué pasa cuando la combino con penicilinas? Veamos la parte que es interacción. Como uno es bactericida y otro es bacteriostático, ¿qué puede pasar? El efecto es antagonista. ¿Qué van a hacer? Se van a bloquear. El uso simultáneo puede llevar al fracaso terapéutico. Así que no combinar con penicilinas. Algunas de las combinaciones son para el manejo endovenoso. Voy a darles unas pistas cuando les prepare las preguntas del examen. Pero vayan leyendo esta parte de interacciones. Está fácil de entender en el librito pequeño que yo les compartí. Allí está en 2 líneas prácticamente un listado de 12 combinaciones que te explican estos casos. ¿Cuándo lo voy a utilizar sobre todo? En infecciones por brucela, asociado a aminoglucosidós o a rifampicina. Perdón, es rifampicina, no rifampicina. Esta es una indicación en un esquema que es pregunta segura para brucela. En caso de espiroquetas, en la enfermedad de Lyme. En caso de riquecias, la fiebre Q o el tifus. Y hay varios tipos de tifus. Esos son sobre todo. Puede utilizarse en la clamidia, pero tampoco es de tu primera elección. En el acné vulgar, debe ser tu segunda o tu tercera elección. ¿Cuándo se utiliza como profilaxis? Pregunta de examen. Leptospirosas, enfermedad de Lyme y paludismo por falciparum. Ahí está. Principales indicaciones para las tetraciclinas. Eso es lo que tienen que aprenderse, nada más. Pacientes con VIH infectados por angiomatosis bacilar, brucelosis, conjuntivitis por inclusión, hablamos de tracomatis, enfermedad de Lyme, pregunta segura. Aquí están. En caso de brucelosis se utilizan combinaciones con estreptomicinas y Genta. Fíjense que la estreptomicina acabamos de ver que se utiliza como últimas opciones. ¿Cuándo piensas en esto? Sobre todo en pacientes inmunocomprometidos como los que tienen VIH. Aquí tienen las indicaciones, pero de nuevo, no son de primera, segunda o tercera línea. Están de hecho entre las últimas opciones que tienes. Ahora, en cuanto al acné, hay opciones para el uso de acné. Hay tetraciclinas en presentación de cremas o uso tópico, pero lo van a desarrollar más en la parte de dermatología. Terminaremos primero con la parte de antibióticos antes de ver esta parte de usos tópicos. ¿Listo? Eso es. Ahora, suponiendo que sigan ahí, ¿me escuchan todavía? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Sí, doctor. Voy a leerles lo que dice aquí de las tetraciclinas. Es la página 73. Aquí está. Voy a leer solamente interacciones, lo que está aquí. Disminuye la absorción de las tetraciclinas. Y tengo 4 opciones. Sales de calcio, antiácidos. Los antiácidos son de uso frecuente. Vamos a volver a ver este tema cuando veamos la parte de gastro. Así que antiácidos más tetraciclinas disminuye el efecto de las tetraciclinas. Sulfato de zinc, en caso de niños, disminuye el efecto de las tetraciclinas. El litio incrementa la toxicidad por litio. Warfarina potencia el efecto del anticoagulante, así que puede ser peligroso si el paciente recibe warfarina. Aquí está enlistado en forma sencilla y fácil de
entender. Literalmente, está así. Todos los medicamentos e interacciones con este grupo de antibióticos específico. Y está así para cada uno de los temas. Por eso es que he dejado ese libro ahí para ustedes. Son las preguntas que se les hace y que ustedes tienen que entender y razonar. Son cositas sencillas. Este libro te lo presenta de una forma fácil. Aparte de eso, he dejado otro libro con Don Blade, el que solamente son antibióticos. Estas presentaciones han salido de ese libro, el que dice antibióticos. Así que depende de ustedes. Los que estén cerca y puedan en algún momento acercarse y leerlo, léanlo. Los que están ahorita en Brasil, en Argentina, si hay suerte, estamos a un año de que ustedes vuelvan. Les conviene tenerlo, por lo menos para leerlo cuando estén rotando internado y puedan responder correctamente las preguntas de antibióticos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Doctor, buenos días. En cuestión de tetraciclinas, ¿se puede estar usando para el Campylobacter? En Campylobacter está en tu segunda o tercera línea. Para Campylobacter, sobre todo Campylobacter jejuni, hay un medicamento que se da primero. Y vamos a verlo después, creo. Pero hay que ver hasta dónde han logrado revisar. ¿Ya? Repito, vamos a ir revisando lo que han preparado en sus fichas, porque todavía nos falta ver un gran grupo de antibióticos. Veamos hasta dónde han podido llegar, por lo menos con los primeros medicamentos. Vamos a ir revisando estas tablas hasta terminar esta parte de antibióticos. Entonces vamos a seguir corrigiendo lo que están haciendo. Se trata de esto. Ya, antes de que haya otro problema, voy a cortar la grabación aquí. Ya nos hemos excedido un poco con el tiempo de duración. Y como se ha cortado varias veces, prefiero detenerlo ahora, antes de que haya problema.